La lluvia golpeaba con una violencia rítmica contra los inmensos ventanales de triple vidrio en el piso 42 de Puerto Madero. Mateo permanecía inmóvil, con la mirada perdida en las luces borrosas de Buenos Aires que se reflejaban en el Río de la Plata, mientras el silencio de su lujoso departamento de 300 metros cuadrados se sentía como una losa de hormigón sobre sus hombros. En su mano derecha sostenía un teléfono que aún vibraba ligeramente tras la desconexión, un eco metálico de la llamada que acababa de cambiar el rumbo de su existencia para siempre. El ambiente estaba cargado de una fragancia costosa a sándalo y cuero, una decoración minimalista que gritaba éxito, pero que para él no era más que una celda de cristal pulido. El aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta de 22 grados, contrastando con el frío glacial que sentía en el pecho al procesar las palabras que todavía resonaban en su mente. Todo a su alrededor, desde los cuadros de autores contemporáneos hasta las alfombras de seda traídas de Oriente, parecía burlarse de su soledad absoluta en medio de la opulencia. Mateo vestía un traje azul noche, hecho a medida por los mejores sastres de la calle Alvear, pero en ese momento se sentía pequeño, casi invisible dentro de su propia piel. Sus ojos, de un gris profundo y cansado, estaban fijos en el vacío, mientras su mandíbula se tensaba para contener una emoción que se negaba a estallar en forma de lágrimas. A sus 40 años, era el hombre más influyente en su área de operaciones, un estratega impecable que podía mover millones con un clic, pero que no lograba comprar un gramo de afecto genuino. La voz de Lila todavía flotaba en el aire, distorsionada por el altavoz que ella había activado para que sus amigas se deleitaran con su crueldad gratuita en medio de una cena elegante. Se acabó, Mateo. No me llames más. Sigue con tu vida, le había dicho entre risas, mientras de fondo se escuchaba el tintineo de copas de cristal de Baccarat y los comentarios burlones de su círculo social. Aquella humillación pública, orquestada por la mujer a la que le había entregado 7 años de estabilidad y lujos, fue el disparo de salida de una nueva realidad. Él no gritó, no suplicó ni intentó defender un honor que ella ya había pisoteado 1000 veces en la intimidad de su alcoba fría. Simplemente aceptó el golpe con una calma aterradora. Mateo se dio cuenta de que para Lila él no era un compañero, sino un cajero automático compulso, una herramienta para financiar sus viajes a Europa y sus excesos en las boutiques de la Recoleta. La frialdad de su respuesta, un simple «ok, lo entiendo», fue el primer acto de su liberación. Una declaración de guerra silenciosa que ella no supo interpretar. El contraste entre su vida pública de éxito y la miseria emocional de su hogar se hizo insoportable en ese preciso instante de revelación dolorosa. Mientras ella brindaba por su supuesta libertad en un restaurante de 5 tenedores, Mateo caminó hacia su escritorio de roble macizo, donde una carpeta de cuero negro guardaba secretos que él había cultivado con paciencia quirúrgica durante meses. La lluvia seguía arreciando afuera, lavando la suciedad de las calles porteñas, mientras él comenzaba a limpiar las cenizas de su propio matrimonio desmoronado. Cada objeto en la habitación parecía recordarle un gasto, una concesión o un intento fallido de comprar la felicidad de alguien que solo amaba el estatus que él le proporcionaba. Mateo observó su reloj de pulsera, una pieza de relojería suiza que costaba más que el sueldo anual de muchos, y sintió un profundo asco por la superficialidad que lo rodeaba. La revelación de Lila no fue una sorpresa total, sino la confirmación de una sospecha que él había intentado ignorar por puro miedo a enfrentarse al vacío de su propia casa. La humillación no radicaba solo en las palabras, sino en la risa colectiva de aquellas mujeres que vivían de la generosidad de hombres, a los que despreciaban en secreto. Mateo sintió que su dignidad se escurría por las grietas de su alfombra de diseño, y por primera vez en años, la rabia no lo cegó, sino que le otorgó una claridad mental absoluta. Ya no era el marido sumiso que evitaba el conflicto para mantener las apariencias. Ahora era un hombre con un propósito y un plan de contingencia que estaba a punto de ejecutarse. En el rincón de la sala, una botella de vino de $3,000 permanecía abierta,
pero él prefirió servirse un vaso de agua mineral, buscando la pureza que su vida actual le negaba sistemáticamente. Sus manos no temblaban al encender la pantalla de su computadora personal, donde el logo de la Fundación August brillaba débilmente en la oscuridad del despacho. Aquel nombre que Lila desconocía por completo representaba el refugio que él había construido en secreto para las víctimas de la vida y que ahora sería el destino de su legado. El gesto de Mateo fue lento y deliberado, casi ritual, mientras se quitaba la corbata de seda y la dejaba caer al suelo sin ninguna consideración, rompiendo con la etiqueta que lo había asfixiado. La trama de su vida se bifurcaba en ese momento. Por un lado, el camino del hombre roto que todos esperaban, y por el otro, el arquitecto de una justicia poética que cambiaría vidas. El reloj de la pared marcó las 11 de la noche, y el silencio de Puerto Madero fue interrumpido por el trueno que selló su decisión, irrevocable de no volver atrás. La imagen de Elena, una mujer que él había visto semanas atrás en un refugio, cruzó su mente como un contraste violento. Frente a la imagen de Lila, Elena no tenía joyas, no vestía de diseñador y su rostro reflejaba las cicatrices de una lucha diaria por la supervivencia de sus hijos, pero poseía una luz que Mateo envidiaba profundamente. La vulnerabilidad de aquella mujer, que reconstruía su dignidad desde los escombros de un matrimonio abusivo, se convirtió en el motor de la venganza benevolente que Mateo estaba a punto de desatar. Él sabía que el mundo lo vería como un ejecutivo frío y calculador, pero dentro de ese terno azul latía un corazón que necesitaba desesperadamente encontrar un propósito. Más allá de las planillas de Excel, el lujo de su entorno empezó a resultarle ofensivo. Una bofetada a la realidad de miles de personas que, como Elena, soñaban con tener una fracción de lo que él despreciaba en ese momento. Mateo cerró los ojos y pudo sentir el peso de los 7 años perdidos, pero también la ligereza de los minutos que estaban por venir. La lluvia amainó ligeramente, dejando tras de sí un rastro de humedad en el cristal que parecía lágrimas corriendo por el rostro del edificio más caro de la ciudad. Mateo se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío, cerrando el primer capítulo de su antigua vida con un suspiro de alivio. La jugada estaba lista. Las piezas estaban en su lugar y Lila no tenía idea de que su risa en el altavoz sería el último sonido de abundancia que escucharía bajo ese techo. Finalmente, tomó una pluma estilográfica de plata y firmó el primer documento de la noche. Un papel que no era para un negocio millonario, sino para un acto de humanidad radical. Su rostro, antes contraído por la tensión, se relajó en una expresión de determinación férrea que no admitía dudas ni retrocesos. Buenos Aires seguía despierta, ajena al drama que se gestaba en las alturas de Puerto Madero, donde un hombre rico acababa de descubrir que su verdadera fortuna empezaba el día que decidiera repartirla. El pasado de Mateo no siempre fue de mármol y seda. Él recordaba bien los días en que su mayor riqueza era el tiempo compartido con su abuela en un modesto barrio de Avellaneda. Aquellos recuerdos de humildad eran los que ahora, en medio de su crisis existencial, golpeaban con fuerza su conciencia, haciéndole sentir un impostor en su propia oficina de lujo. Durante años, intentó llenar el vacío de una infancia austera, acumulando ceros en su cuenta bancaria, solo para descubrir que la abundancia material podía ser la forma más cruel de pobreza. Su ascenso en el mundo de las operaciones internacionales le dio poder, pero le arrebató la capacidad de confiar en los demás, convirtiéndolo en un hombre que procesaba sus traumas a través de complejas estructuras legales y muros de silencio. Fue durante una visita anónima a un centro comunitario en las afueras de la ciudad donde Mateo conoció a Elena, una mujer cuyo rostro era el mapa vivo de la resiliencia humana. Elena tenía 30 años, pero sus ojos guardaban la fatiga de un siglo, habiendo sobrevivido a un matrimonio donde el desprecio era el pan de cada día, muy similar al que Mateo vivía en su penthouse.
Ella vivía en una habitación pequeña dentro de una ocupación temporal, compartiendo una sola cama con sus 2 hijos pequeños, pero manteniendo siempre una limpieza impecable y una dignidad que el dinero de Mateo no podía comprar. Mateo la observaba desde la distancia, fascinado por la forma en que ella acariciaba la cabeza de sus hijos, dándoles una seguridad que él nunca sintió bajo las lámparas de cristal de su hogar. Elena representaba todo lo que el círculo social de Lila despreciaba: la vulnerabilidad expuesta, el trabajo manual y la falta de pedigrí social en una ciudad que suele juzgar por la dirección del domicilio. Ella vestía ropas gastadas que habían pasado por 1000 lavados, pero sus manos, aunque ásperas por el trabajo duro en una lavandería, eran capaces de gestos de una ternura infinita. Mateo, escondido tras sus lentes oscuros y su coche blindado, comenzó a ver en Elena el reflejo de la pureza que él había perdido en su carrera hacia la cima. La historia de Elena era una de abandono total. Su marido se había marchado llevándose hasta el último peso, dejándola con deudas y la vergüenza de una humillación pública ante sus vecinos. En sus primeros encuentros, Mateo se presentó como un simple voluntario administrativo, ocultando su verdadera identidad bajo camisas de algodón comunes y jeans que nunca usaba en su vida pública. Los diálogos entre ambos eran cortos, pero cargados de una honestidad que a Mateo lo dejaba sin aliento, acostumbrado como estaba a las mentiras protocolarias de las cenas de gala. La dignidad no es algo que te quitan, es algo que tú entregas cuando dejas de creer en ti misma, le dijo Elena una tarde mientras compartían un té de saquito en un banco de madera. Esas palabras calaron hondo en el ejecutivo, quien se dio cuenta de que él llevaba años entregando su dignidad a cambio de una paz conyugal que era, en realidad, un cementerio emocional. Los obstáculos externos para Elena eran brutales: la burocracia estatal que le negaba un subsidio habitacional y las críticas de una sociedad que castiga a la mujer que no logra retener a un hombre. Mateo escuchaba sus relatos sobre las noches de frío y la angustia de no saber si tendría para la leche del día siguiente, sintiendo una conexión afectiva que crecía fuera de toda lógica profesional. Internamente, él luchaba con el miedo a ser descubierto y el trauma de haber sido usado únicamente por su capacidad de generar ingresos en su matrimonio con Lila. Cada vez que regresaba a su penthouse en Puerto Madero, el contraste visual era tan violento que Mateo sentía náuseas físicas al ver las joyas de Lila esparcidas sobre la mesa de noche. La tensión en el matrimonio de Mateo aumentaba gradualmente a medida que él se volvía más distante y observador, analizando cada palabra de Lila como un detective que busca pruebas en una escena del crimen. Ella, por su parte, no notaba el cambio interno de su marido, demasiado ocupada planeando su próximo viaje a Punta del Este con fondos que Mateo ya estaba desviando estratégicamente. Los obstáculos internos de Mateo eran los más difíciles de derribar. Se sentía culpable por su plan de salida, preguntándose si su frialdad lo convertía en alguien tan despreciable como su esposa. Sin embargo, al ver a Elena luchar por conseguir un turno médico para su hijo menor, la determinación de Mateo se fortalecía, transformando su culpa en un motor de justicia social. Mateo empezó a entender que su éxito financiero era una herramienta de cambio, no un fin en sí mismo, y que Elena era la destinataria perfecta para una redención que él necesitaba desesperadamente. Él la veía enfrentar las humillaciones de los asistentes sociales con la cabeza alta, mientras él, con todo su poder, se sentía un cobarde ante las burlas telefónicas de Lila. El vínculo entre el ejecutivo y la madre soltera se cimentó en el respeto mutuo, aunque ella aún no sabía que ese hombre silencioso era el dueño de la mitad de los edificios que ella veía desde lejos. Los traumas de Mateo, marcados por la soledad de una casa grande y vacía, encontraban consuelo en la calidez de la pequeña habitación de Elena, donde el amor era real. A medida que pasaban las semanas, Mateo utilizó su conocimiento en logística para mejorar las condiciones del refugio de Elena, sin que nadie sospechara su origen. Aprendiendo el valor del anonimato, la conexión emocional se profundizó cuando
Elena le confesó que su mayor sueño no era ser rica, sino tener una puerta que pudiera cerrar, con llave para sentirse segura con sus hijos. Mateo sintió un nudo en la garganta al comparar ese deseo tan básico con las exigencias de Lila de reformar una cocina que ya era perfecta solo porque el color de las encimeras estaba fuera de temporada. La disparidad entre la riqueza material y la pobreza emocional de su propia vida nunca fue tan evidente como en esos momentos de cruda realidad social. Mateo comenzó a documentar meticulosamente los gastos de Lila, descubriendo infidelidades financieras y emocionales que justificaban cada paso de su plan de abandono sistemático. Elena, sin saberlo, se convirtió en su brújula moral. Cada vez que Mateo dudaba sobre la severidad de su plan, recordaba el rostro cansado de ella y su fe inquebrantable en un futuro mejor. El ejecutivo se preparaba para el divorcio no como una víctima, sino como un cirujano que extirpa un tumor para salvar el resto del cuerpo, manteniendo una calma que desconcertaba a sus propios abogados. El sufrimiento humano de Elena, transformado en esperanza, fue el catalizador que permitió a Mateo aceptar su propia vulnerabilidad y usarla como una fortaleza contra la arrogancia de su entorno. La preparación legal duró 11 meses exactos, un tiempo en el que Mateo aprendió a vivir con lo mínimo, donando gran parte de su sueldo personal a la fundación que operaba en las sombras. Lila seguía viviendo en una burbuja de superficialidad, ignorando que el suelo bajo sus pies de diseño se estaba desintegrando con cada firma que Mateo ponía en documentos notariales secretos. La tensión interna del protagonista llegó a su punto máximo la noche en que Lila se burló de una noticia sobre la pobreza en televisión, llamando perdedores a quienes no podían pagar su propio éxito. Mateo la miró a los ojos y, por primera vez, no sintió dolor, sino una profunda e irrevocable indiferencia, sabiendo que el tiempo de las máscaras estaba llegando a su fin. Mateo ya no veía en Elena solo a una mujer necesitada, sino a la personificación de la dignidad que él quería recuperar para sí mismo y para su futuro. Ella le enseñó que la verdadera fuerza no reside en el control de las acciones de los demás, sino en el control de la propia reacción ante la adversidad y la injusticia. Las críticas sociales que Lila lanzaba contra la clase trabajadora eran, para Mateo, dagas que terminaban de cortar el último hilo de afecto que podía quedar en su gastado corazón. La transformación del protagonista era visible en sus gestos. Ya no caminaba encorvado por el peso de las apariencias, sino con la rectitud de quien tiene la conciencia tranquila. La burocracia del divorcio se convirtió en un trámite menor comparado con la magnitud de la obra que estaba construyendo para familias como la de Elena. Cada diálogo con Elena era una lección de vida que Mateo atesoraba en su diario personal, el único lugar donde se permitía ser el hombre sensible que realmente era debajo del terno azul. El dinero puede comprar una casa, pero solo el respeto construye un hogar, le dijo ella un día, sin saber que estaba describiendo exactamente el fracaso del matrimonio de Mateo, el miedo a la soledad, que antes paralizaba al ejecutivo. Se desvaneció al comprender que estar solo en un departamento lujoso es mucho más solitario que estar acompañado en la pobreza más absoluta. El desarrollo del vínculo emocional entre ellos no buscaba un romance apresurado, sino una hermandad de almas que habían sido heridas por la misma clase de egoísmo humano. La tensión aumentaba en la oficina también, donde sus socios notaban que Mateo ya no se interesaba por los bonos de fin de año con la misma voracidad de antes, sino que preguntaba por programas de responsabilidad social. Mateo estaba creando un ecosistema de apoyo donde la Fundación August no solo daría techos, sino herramientas de capacitación para que mujeres como Elena no dependieran nunca más de nadie. Él se veía a sí mismo como un puente entre dos mundos que se ignoran deliberadamente, usando su estatus elevado para nivelar un campo de juego que siempre estuvo inclinado a favor de los cínicos. Los miedos y traumas de su infancia en 1977, Avellaneda finalmente se reconciliaron con su presente, dándole una paz que no había sentido en décadas de competencia feroz. Lila intentó una última manipulación emocional una semana antes de la fecha final,
fingiendo una enfermedad para que Mateo cancelara un viaje de negocios que ella sospechaba ocultaba algo. Mateo, sin embargo, ya no caía en sus redes. Le envió el mejor médico de la ciudad y se fue a pasar la tarde ayudando a Elena a pintar la pequeña biblioteca del centro comunitario. El contraste entre la supuesta fragilidad de Lila y la fortaleza real de Elena era el combustible que Mateo necesitaba para no dar ni un paso atrás en su decisión. La conexión afectiva con la causa de la fundación se volvió tan fuerte que Mateo empezó a considerar seriamente dejar su puesto ejecutivo para dirigirla personalmente una vez que el polvo se asentara. La historia de sufrimiento de Elena, de la cual Mateo conocía cada detalle visual, desde las cicatrices en sus manos hasta el brillo de orgullo en sus ojos, era su recordatorio constante de por qué hacía lo que hacía. Él ya no veía el divorcio como una pérdida financiera, sino como una inversión en su propia salud mental y en el bienestar de personas que realmente lo valoraban por su presencia. Los detalles sensoriales de su vida en Puerto Madero, el aroma a cuero nuevo, el silencio artificial, se sentían ahora como una prisión de la que estaba a punto de escapar. Definitivamente, la preparación estaba completa. Los documentos estaban listos y el corazón de Mateo estaba blindado no contra el amor, sino contra la manipulación de quienes confunden valor con precio. El clima emocional en la ciudad parecía acompañar su proceso interno, con días de sol radiante que iluminaban los rincones más oscuros de la fundación donde Mateo pasaba cada vez más tiempo. Él aprendió a escuchar las historias de otras mujeres en el refugio, entendiendo que el caso de Elena era solo la punta del iceberg de un problema social profundo que él podía ayudar a mitigar. La vulnerabilidad que antes ocultaba como una debilidad se convirtió en su mayor activo, para conectar con los donantes y los beneficiarios, humanizando su imagen de ejecutivo de hierro. Mateo estaba listo para el enfrentamiento final, sabiendo que no solo recuperaría su libertad, sino que le daría un nuevo significado a la palabra éxito en su vida. La última cena que compartió con Lila en su penthouse fue un ejercicio de autocontrol absoluto. Ella hablaba de sus planes de decoración mientras él la observaba, sabiendo que en pocos días nada de eso le pertenecería. La vacuidad de la conversación de su esposa le produjo una tristeza profunda, no por él sino por ella, que se quedaba sin nada sustancial mientras creía tenerlo todo bajo control. Mateo se retiró a su despacho bajo el pretexto de una llamada internacional, pero en realidad fue a mirar por última vez la foto de la mansión que ya había sido legalmente transferida a la fundación. El vínculo emocional con su pasado se cortó esa noche, dejando espacio para una nueva historia, que se escribiría con los colores de la verdad y la solidaridad. Elena lo llamó esa misma noche para agradecerle por unos libros que el voluntario le había llevado a sus hijos. Y el sonido de su voz, llena de esperanza, fue el cierre perfecto para el proceso de Mateo. Él le prometió que pronto las cosas cambiarían, radicalmente para ella y para muchas otras familias. Una promesa que ella tomó como un gesto de amabilidad, sin imaginar la magnitud del regalo. Mateo colgó el teléfono y sintió que el aire entraba en sus pulmones, con una facilidad que no recordaba, libre finalmente de la opresión de las mentiras y las apariencias. El acto 2 de su vida estaba terminando, dando paso a un clímax que sacudiría los cimientos de la alta sociedad porteña y le devolvería su lugar en el mundo. Faltaban solo horas para que el plan de 11 meses se hiciera público, y Mateo pasó ese tiempo revisando cada detalle con la precisión quirúrgica que lo caracterizaba en los negocios. No buscaba la ruina de Lila, sino su propia liberación y la justicia para quienes no tenían voz en un sistema que prioriza el dinero sobre el respeto humano. La transformación de Mateo de un hombre rico y solitario a un arquitecto de oportunidades era un hecho consumado que solo esperaba la validación de la realidad. El silencio de su gran departamento ya no era una carga, sino la quietud necesaria antes de la tormenta que limpiaría su vida de toda la falsedad acumulada durante 7 largos años. La última mirada de Mateo, a su reflejo en el espejo del vestidor, mostró a un hombre que finalmente se reconocía a sí mismo.
con las arrugas del cansancio transformadas en líneas de carácter y propósito. Buenos Aires dormía bajo una luna clara, mientras él terminaba de empacar una pequeña maleta con lo esencial, dejando atrás el resto de sus posesiones materiales, como quien se despoja de una piel vieja. El desarrollo de su historia personal había llegado a un punto de no retorno, donde la riqueza y la pobreza se encontraban para dar paso a algo mucho más valioso: la autenticidad humana. Mateo apagó la luz del despacho, dejando la carpeta de cuero negro sobre el escritorio, lista para ser descubierta por los abogados a la mañana siguiente, marcando el fin de su era de silencio. El aire en el Tribunal de Familia de Buenos Aires era denso, cargado con el olor a papel viejo y el murmullo incesante de la justicia en marcha. Mateo permanecía sentado con una rectitud impecable. Su rostro era una máscara de serenidad que contrastaba violentamente con la agitación de Lila, quien no dejaba de retocarse el maquillaje y mirar su reloj de marca, impaciente por terminar lo que ella consideraba un trámite molesto. El abogado de Lila, un hombre de voz estridente, comenzó a enumerar una lista de exigencias financieras que rozaban lo absurdo, tratando a Mateo como una cantera de la cual extraer hasta la última piedra preciosa. Mateo no interrumpía, no gesticulaba. Simplemente esperaba el momento exacto en que la realidad golpearía la mesa con la fuerza de un mazo. Cuando el juez le dio la palabra, Mateo no se levantó para atacar ni para quejarse de los años de indiferencia, sino que pidió permiso para reproducir un archivo de audio que cambiaría el destino de todos los presentes. El silencio se apoderó de la sala cuando la voz de Lila llenó el espacio, amplificada y clara, riéndose de Mateo mientras admitía ante sus amigas que solo seguía con él por el acceso ilimitado a sus cuentas bancarias. Es un cajero automático con sentimientos, si es que tiene alguno. Decía la grabación entre el sonido de copas brindando, una confesión de una crueldad tan pura que hizo que incluso los abogados de la contraparte bajaran la mirada. Lila palideció, su máscara de elegancia se desmoronó en un segundo, revelando la fealdad de un alma que solo conoce el valor de las cosas y no el precio de las personas. Sin embargo, el golpe maestro no fue la grabación, sino la revelación de que la mansión de Puerto Madero, el coche de lujo y la cuenta compartida ya no estaban bajo el nombre de Mateo. Con una calma que helaba la sangre, Mateo presentó los documentos que certificaban la transferencia de la propiedad a la Fundación August para el uso habitacional de familias en situación de vulnerabilidad extrema. Lila se puso en pie gritando que aquello era una locura, una venganza ilegal. Pero Mateo simplemente la miró con una compasión que la desarmó por completo, una mirada de quien ya no siente odio. El juez revisó los papeles, confirmando que todo se había hecho bajo la más estricta legalidad, aprovechando cláusulas de donación que Lila jamás se molestó en leer durante su matrimonio. En ese momento de caos y gritos, Mateo se levantó y caminó hacia el centro de la sala, no para reclamar nada, sino para pronunciar su declaración de independencia emocional frente al mundo. Durante 7 años pensé que mi valor era proporcional a lo que podía pagar, pero hoy entiendo que el respeto no se suplica, se conquista a través del amor propio, dijo con una voz firme que resonó en las paredes del tribunal. No había rastro de la amargura que lo había consumido meses atrás. Sus palabras eran el testimonio de un hombre que había encontrado su propósito en el servicio y no en la acumulación. La transformación era total. El ejecutivo de hierro se había convertido en un arquitecto de esperanzas, dejando a Lila atrapada en la red de su propia ambición vacía. El clímax alcanzó su punto máximo cuando Mateo reveló que la primera familia en mudarse a la que fuera su casa de lujo sería la de Elena, la madre que le enseñó el significado de la dignidad. Lila, fuera de sí, intentó abalanzarse sobre él, pero fue contenida por los guardias mientras Mateo simplemente le entregó una copia de la llave de un pequeño departamento en un barrio periférico, el único bien que le dejaba. Aquí tienes un techo, Lila. Ahora tendrás que aprender a construir un hogar con tu propio esfuerzo, como lo hace la gente que tanto desprecias, sentenció él con una indiferencia que fue más dolorosa que cualquier insulto. La sala de audiencias
se convirtió en el escenario de una justicia poética donde el dinero perdió su poder ante la fuerza de la integridad humana. Mateo salió del tribunal caminando con una ligereza que no había sentido desde su adolescencia en Avellaneda, ignorando los flashes de los periodistas que olían el escándalo de la temporada. En la entrada del edificio lo esperaba Elena, quien no sabía nada de los detalles legales, pero que al ver la cara de Mateo comprendió que algo milagroso acababa de suceder. Él se acercó a ella y por primera vez no le habló como un voluntario anónimo, sino como un socio en la construcción de un nuevo mundo para sus hijos. El diálogo entre ellos fue corto, un simple "estamos en casa" que contenía toda la carga emocional de una batalla ganada contra la arrogancia y la soledad. La conexión entre ambos, basada en el sufrimiento compartido y la superación, selló el destino de la fundación y la redención del protagonista. El contraste entre la vida que dejaba atrás y la que empezaba era absoluto. Ya no había necesidad de performances sociales ni de audiencias para su dolor. Mateo se dio cuenta de que su verdadera riqueza siempre estuvo en su capacidad de sentir empatía, una cualidad que había intentado enterrar bajo capas de éxito corporativo. La mirada de gratitud de Elena, cuando él le explicó que la mansión ahora era un refugio, seguro para ella y otras mujeres, fue el pago más grande que jamás recibió en su vida profesional. El llanto de alivio de aquella mujer pura y sufrida fue la melodía que enterró definitivamente las risas burlonas de la llamada telefónica de Lila. El ciclo de la humillación se había cerrado, transformándose en un ciclo de generosidad que apenas comenzaba a expandirse por la ciudad. Lila se quedó sola en la sala, rodeada de abogados que ya no veían en ella a una cliente rentable, dándose cuenta de que su belleza y sus contactos no servían para pagar las facturas de una realidad sin Mateo. El vacío de su vida, que antes llenaba con compras compulsivas, se le presentó de frente como un abismo del cual no podía escapar con mentiras. Mientras tanto, Mateo subía a un taxi común, rechazando su coche blindado, para dirigirse a la fundación y empezar a organizar la mudanza de los que realmente necesitaban un techo. El clímax no fue una explosión, sino el sonido de un corazón volviendo a latir al ritmo de la verdad y la justicia social. La victoria de Mateo fue la victoria de todos los que creen que el amor y la bondad son más poderosos que cualquier cuenta bancaria. A través de la ventana del taxi, Mateo vio a Buenos Aires con ojos nuevos, viendo oportunidades de ayuda donde antes solo veía activos financieros. Su conflicto interno se resolvió en una paz profunda, la certeza de que su frialdad quirúrgica en el divorcio no fue crueldad, sino la única forma de proteger lo que realmente importaba. La moral de la historia se hizo clara en cada uno de sus gestos. La verdadera libertad es no tener nada que ocultar y mucho que ofrecer a quienes el mundo ha olvidado. El protagonista rico y solitario ya no existía. En su lugar había un hombre que, al vaciar sus bolsillos, había logrado llenar por fin su alma. La transformación emocional se completó con un suspiro de satisfacción, mientras el sol de la tarde bañaba la ciudad con una luz dorada y esperanzadora. Finalmente, el acto decisivo fue firmado no en un papel, sino en el corazón de Mateo, quien juró dedicar el resto de sus días a que ninguna mujer tuviera que soportar lo que Elena sufrió, ni ningún hombre se sintiera tan vacío como él se sintió. La escena terminó con Mateo caminando hacia el interior de la fundación, rodeado de niños que corrían hacia él, viendo en el ejecutivo no a un jefe, sino a un amigo. El impacto de su decisión resonaría durante años en los pasillos de la justicia, porteña como un recordatorio de que la dignidad no tiene precio. Mateo ya no era invisible. Ahora era el faro de luz que él mismo había necesitado en sus noches más oscuras. La historia de Mateo y Elena se entrelazó para siempre, demostrando que la conexión humana es el único lujo que realmente vale la pena conservar. La transformación de la antigua mansión en Puerto Madero fue el símbolo más potente del nuevo comienzo de Mateo. Los salones que antes albergaban fiestas superficiales y silencios incómodos ahora
estaban llenos del bullicio de niños y el aroma a comida casera preparada por las mujeres de la fundación. Mateo supervisaba personalmente la colocación de camas y pupitres, deshaciéndose de los muebles de diseño que ya no tenían lugar en una casa destinada a la esperanza. La resolución de su vida fue positiva no solo por el triunfo legal, sino por la recuperación de su capacidad de sonreír sin amargura. La propiedad, que una vez fue una celda de cristal para él, se convirtió en el primer hogar real para 22 familias que habían conocido la calle y el desprecio. Elena, ahora coordinadora del refugio, caminaba por los pasillos con una seguridad que conmovía a Mateo cada vez que la veía. Ella ya no bajaba la mirada ante nadie. Su dignidad había florecido en el mismo suelo donde Lila intentó enterrar el espíritu de Mateo. El protagonista, por su parte, se mudó a un departamento sencillo en el barrio de Caballito, donde el contacto con los vecinos y la vida de barrio le devolvieron la humanidad que el lujo extremo le había arrebatado. La reconciliación con sus orígenes en Avellaneda fue total, visitando a menudo a su abuela y compartiendo con ella los logros de la fundación, que llevaba el nombre de su abuelo, August. Mateo descubrió que el espacio que antes ocupaba su ego ahora estaba lleno de una gratitud que lo desbordaba diariamente. Lila, enfrentada a la necesidad de trabajar por primera vez, consiguió un empleo administrativo básico en una empresa de logística, donde sus antiguos amigos de la Recoleta ya no la llamaban. El cambio concreto en su vida fue doloroso pero necesario, obligándola a entender el valor del esfuerzo y la realidad de quienes viven con un presupuesto ajustado. Aunque al principio intentó victimizarse, la soledad la llevó a una introspección forzada que, con el tiempo, empezó a limar las asperezas de su carácter vanidoso. Mateo la veía de lejos en ocasiones, no con rencor, sino con la esperanza de que ella también encontrara su propia redención en la sencillez. La historia no terminó en ruina, sino en un reordenamiento justo de las prioridades de cada uno, donde la verdad prevaleció sobre la apariencia. La Fundación August creció exponencialmente, atrayendo a otros empresarios que, inspirados por el gesto radical de Mateo, comenzaron a donar no solo dinero, sino tiempo y mentorías. Mateo conoció a Sofía, una abogada especializada en derechos humanos que trabajaba pro bono para la fundación, y en ella encontró a la compañera que siempre había soñado. Sofía no se fijaba en la marca de su reloj ni en el saldo de su cuenta, sino en la pasión con la que él defendía el futuro de los hijos de Elena. Su relación se construyó sobre la base de la honestidad y el trabajo conjunto, demostrando que el amor real no necesita de lujos para ser inquebrantable. Mateo finalmente entendió que el viva voz de aquella noche fatídica fue, en realidad, el grito de libertad que necesitaba para despertar. La moral de la historia se consolidó en cada acción de la fundación. El respeto y el amor propio son la base de cualquier construcción humana sólida. Mateo ya no era el ejecutivo que procesaba el dolor con planillas, sino el hombre que sanaba sus heridas curándolas de los demás. La conexión humana, el núcleo de su nueva existencia, le dio una riqueza que ningún banco podía contabilizar ni ninguna crisis financiera podía destruir. La vista desde su nuevo departamento, aunque no daba al río, le permitía ver la vida real de la ciudad, con sus luces y sus sombras, integrándolo finalmente en la sociedad. El futuro se presentaba como un lienzo, en blanco, donde cada trazo estaba guiado por la solidaridad y el compromiso con la justicia. La mansión, ahora llamada Hogar Victoria, se convirtió en un modelo de integración social en Buenos Aires, recibiendo reconocimientos internacionales por su enfoque humano. Mateo pasaba sus tardes allí, ayudando con las tareas escolares, o simplemente escuchando a quienes buscaban un consejo. Tras haber perdido la fe en el mundo, la antigua frialdad de su mirada fue reemplazada por un brillo de entusiasmo que contagiaba a todos los que lo rodeaban, convirtiéndolo en un líder nato por su ejemplo y no por su estatus. El éxito para Mateo ya no se medía en la altura de su edificio, sino en la cantidad de personas que podían dormir tranquilas gracias a su decisión. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de que siempre es posible volver a empezar si uno tiene el valor de ser auténtico.
Concluyendo con una visión esperanzadora, la historia de Mateo mostró que la mayor venganza contra la humillación es vivir bien y hacer el bien a los demás. El ciclo de vacío emocional se rompió definitivamente, dejando un legado que iría mucho más allá de su propia vida o de sus posesiones materiales. Elena y sus hijos eran ahora parte de su familia extendida, un vínculo forjado en la adversidad, que resultó ser más fuerte que cualquier lazo de sangre o contrato legal. Mateo cerró el capítulo de su pasado con una sonrisa, sabiendo que cada centavo de su fortuna había encontrado por fin un destino con alma. La paz que reinaba en su corazón era la prueba irrefutable de que había tomado el camino correcto hacia la verdadera felicidad. Al caer la noche sobre Buenos Aires, Mateo caminaba de la mano con Sofía por las calles de Palermo, sintiéndose parte de la multitud y no por encima de ella. El hombre que una vez tuvo miedo a la soledad, ahora disfrutaba de cada encuentro, valorando la sinceridad de un saludo o la calidez de una conversación simple. La riqueza material que aún conservaba era ahora un recurso para el cambio, no un escudo contra el mundo, permitiéndole vivir con una transparencia envidiable. El desfecho de su travesía fue el nacimiento de un hombre nuevo, alguien que entendió que el amor no tiene precio y que la dignidad es el tesoro más grande que un ser humano puede poseer. Mateo estaba, por primera vez en 40 años, plenamente vivo. 5 años después, el sol de la tarde filtraba sus rayos dorados a través de los jacarandás en flor de un parque en Palermo. Mateo observaba sentado en un banco cómo Sofía jugaba con sus 2 hijos pequeños, quienes corrían incansables tras una pelota colorida, ajenos a la vida de opulencia y vacío que su padre había dejado atrás. Ya no había rastro del ejecutivo tenso y calculador. En su lugar, había un hombre de mirada serena que vestía ropa cómoda y cargaba una mochila con meriendas en lugar de una carpeta con documentos legales. El silencio que ahora lo rodeaba no era el de una mansión vacía, sino el de una paz conquistada con valentía, sabiendo que sus hijos crecerían en un hogar donde el respeto era el lenguaje cotidiano. A pocos kilómetros de allí, la antigua mansión de Puerto Madero seguía siendo el corazón de la Fundación August, habiendo albergado ya a más de 100 familias en su transición hacia una vida digna. Mateo recibió un correo electrónico en su celular, con una fotografía de una nueva familia, encabezada por una mujer joven, cruzando el umbral de aquella propiedad con una mezcla de incredulidad y alegría. Elena, quien ahora dirigía 3 centros de la fundación en diferentes barrios de la ciudad, le enviaba un mensaje corto. El ciclo continúa, gracias por no rendirte. Mateo sonrió al ver la imagen. Cerró el dispositivo y lo guardó en su bolsillo, decidiendo que ese momento de conexión real valía más que cualquier titular de prensa sobre su fortuna pasada. El impacto de su decisión había cerrado un ciclo de dolor no solo para él, sino para generaciones de personas que antes no tenían a quien acudir en sus horas más oscuras. Mateo reflexionó sobre cómo la humillación de aquella llamada por altavoz fue, paradójicamente, el mayor regalo que recibió, pues lo obligó a romper las cadenas de una vida falsa. Sus hijos crecían viendo a su padre trabajar, codo a codo con personas de todos los estratos sociales, aprendiendo que el valor de un ser humano reside en su integridad y no en su apellido o su cuenta bancaria. La herencia que Mateo les estaba dejando no era de oro o propiedades, sino un legado de empatía y la firme convicción de que el poder debe usarse siempre para elevar a los demás. Finalmente, Mateo se levantó para unirse al juego de sus hijos, sintiendo la hierba bajo sus pies y el aire fresco en su rostro, como recordatorios de su humanidad recuperada. La antigua vida de Puerto Madero parecía ahora un sueño lejano, una película en blanco y negro de la cual él ya no era el protagonista sufriente, sino un espectador agradecido por el cambio de guión. Al abrazar a Sofía y cargar a su hijo menor sobre los hombros, entendió que el viva voz de su vida actual era el sonido de las risas de su familia y el agradecimiento silencioso de quienes recibieron una segunda oportunidad. El ciclo se había cerrado perfectamente,
Aquel hombre solitario que buscaba amor en el dinero, finalmente lo encontró en el acto de dar sin esperar nada a cambio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Y comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana,